pues como esperábamos, pues está multiplicado por un medio de Q punto y al final el Q punto. Eso es lo que nos lleva es a esta matriz de inercia. Y ya casi estamos del otro lado, que yo como les decía, el trabajo fundamental es encontrar la energía cinética. La energía potencial es sencilla de encontrar, bueno, ahorita vemos cómo, pero la parte fundamental es la energía cinética, porque a partir de la energía cinética yo encuentro la matriz de Coriolis. Con la matriz de Coriolis pues ya casi tengo todo el modelo, ¿no? Recuerden que el modelo va a ser igual a D de Q por Q dos puntos más C de Q punto por Q punto más G de Q igual a la fuerza de entrada. Ese es el modelo que yo necesito configurar, y por lo pronto ya encontré la matriz D con esto directamente, ¿no? Entonces necesito la matriz de Coriolis, y ahí tengo que tener cuidado nada más con los subíndices, ¿no? Como decíamos, en realidad los elementos, los símbolos de Christoffel, pues son estos que están aquí. Para calcular la matriz de Coriolis, y pensemos en la posible forma que tenga, ¿no? En realidad lo único que yo debo de acordarme es que esta matriz, los coeficientes de esta matriz, en términos de CKJ, son la sumatoria desde igual a 1 hasta n de C y JK por Q. Y claro, pues lo que digo es que esta es la matriz, ¿no? La matriz es de C11, C12 hasta C1n, y abajo también hasta Cn1 hasta Cnn. Entonces, estos que están aquí pues son estos. Entonces yo lo que necesito es hacer la sumatoria de todos los símbolos de Christoffel, y todos pues son los generados a partir de aquí. Y eso es lo que yo decía. Bueno, pues aquí ya, por más de que no sea nada complicado, pues es tedioso. Hay que calcularlo, ¿no? No hay más. Aquí quizás lo que nos puede ayudar, al menos en este cálculo, lo que nos puede ayudar rápido, es que si se fijan en la matriz de inercias, solamente depende de Q2. Y si solamente tiene de la Q2 de dependencia, pues todas las parciales que hay aquí con respecto a Q1 son 0. Entonces, digamos, es nomás para ver en el cálculo que podríamos simplificar algo, ¿no? El primer elemento C111, si yo me pongo a ver aquí, pues todos son 1, ¿no? Entonces va a ser la parcial de D11 con respecto a Q1, la parcial de D11 con respecto a Q1, es el mismo en todos, este se va con este, me queda este término, este que está aquí, y esta parcial de D11 con respecto a Q1, pues es 0. D11, pues podemos ir al elemento, ¿no? D11 es este, y si toman la parcial con respecto a Q1, pues no depende de Q1. Y como no depende de Q1, pues ese término es 0. Entonces, los 8 elementos de Christoffel se convierten en una matriz de 4. No, esa no es de 4, es de n por n. Bueno, para nuestro caso sería de 2 por 2. Sí, sí. Entonces, 8 se convierten en 4. Sí, estos son elementos de esta sumatoria. Entonces ya después hacemos la sumatoria y obtenemos estos que están aquí. En nuestro caso, claro, es de 2 por 2, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Pero les decía, pues es tedioso, pero así lo puedo catalogar. Yo normalmente, pues, por eso les decía que para generar esto, pues normalmente yo lo que hago es lo meto en MATLAB o en MATLAB. Ya tiene la matriz C y esto lo pueden programar muy fácil. Y no se equivocan, pues, al sacar las derivadas parciales, porque este es el punto, ¿no? No es que haya algún problema, alguna problemática en esta álgebra que viene aquí, sino simplemente los posibles errores que siempre cometemos al hacer este tipo de cosas, es lo único. Entonces, tenemos que sacar todos, ¿no? Todos están involucrados en la matriz de Coriolis, en aquella sumatoria. Lo otro que habíamos dicho, el elemento C121 es C211, es decir,
si ustedes intercambian estos dos primeros, los elementos son iguales. Entonces, o lo calculen los todos, ¿no? De todos modos les va a dar igual. Pero entonces, lo que tienen es, si se fijan en los índices, ¿cómo van? 1, 2, 1. Entonces lo que tienen es la derivada con respecto al 1, con respecto al 2 y con respecto al 1, en el mismo orden. Y luego es D 1, 2, 1, 2, D 1, 1, y luego D 1, 2, los de acá. Digamos, tienen como para aprenderse un orden, ¿no? De sacarlo. Y con eso lo que tienen aquí otra vez, esto depende de Q1, esto depende de Q1. Ya sabemos que estas derivadas con respecto a Q1 son 0. Es decir, D1, 2 es este. Saquen la derivada con respecto a Q1, pues no depende de 0. Otra vez es D1, 2, entonces de todos modos se iban, ¿no? Entre ellos. Me queda D1, 1 con respecto a Q2. Y D1, 1 con respecto a Q2 es este, con respecto, hasta acá, con respecto a Q2. El único que depende de Q2 es este que está aquí. Entonces la derivada con respecto al Q2 es la derivada del coseno, que sería menos seno, ¿de qué? M2, 2, L1, LC2, y por eso tengo que es un medio, ahí está, es un medio de 2, M2, L1 por el signo negativo, LC2 por el seno de Q2. El 2 se va con el 2 y me queda este que está aquí. Ya, tenemos los otros dos términos. C2, 2, 1, pues otra vez son las parciales de 2, 2, 1, de D1, 2, D1, 2 otra vez, y D2, 2. Y entonces ya con este, aquí ¿qué puedo ver? Bueno, de este 0, ya desde aquí lo veo, ¿no? Es 2 veces este, entonces nada más me queda, súmenlo, y con el signo, con el 1 medio, pues le queda la parcial de D1, 2 con respecto a Q2. D1, 2 sería ¿cuál? Este, con respecto a Q2. Con respecto a Q2, este término depende de Q2, y entonces sería, la derivada del coseno es seno, entonces sería M2, L1, LC2 por el seno de Q2. ¿Qué es esto, no? Quedó el D1, 2. ¿Qué más? Ese es el D1, 1, 2 y es este de acá. La derivada del coseno es menos c, por eso el signo negativo. Y así nos vamos, ¿no? Este otro más o menos es lo mismo, si se fijan estos dos son 0, me queda esta derivada, por eso es menos un medio de D1, 1 con respecto a Q2, esta es la misma que ya calculamos, que es la de arriba, esta es esta. Esta otra vez, esta sí tiene su contraparte simétrica, C1, 2, 2 es C2, 1, 2, entonces sería la derivada con respecto a 1, 2 y 2, este con respecto a 1 se va, estos dos son iguales, este se está restando con este, por lo tanto este es 0. Estos dos son iguales, o si quieren esto fue este es igual a este, entonces esto es 0, y el último sería el C2, 2, 2, todos son parciales con respecto a 2, a Q2. Este se puede ir con cualquiera de los que tienen y les queda D2, 2 con respecto a Q2. Y este, D2, 2 es este, no depende de Q2. ¿Y por qué no se ponen las Q punto? ¿Perdón? ¿Las Q punto? ¿Cómo? Sí, o sea, tienen la derivada de una expresión y aparte no tendría también la derivada de Q2, por ejemplo, respecto al tiempo. No, porque estas ya son parciales nada más. Esta es la forma, digamos que viene de la forma como calculamos la matriz de Coriolis. Por supuesto, sacamos derivadas con respecto al tiempo y quedaba un Q punto por fuera de la matriz. Okay, que tiene que ver con esto que queda por acá afuera. Sí, exactamente. Sí, esa es la razón por la cual aquí ya nada más nos preocupamos de las parciales. Entonces ya con eso, ya tenemos todos los símbolos calculados y podemos entrar a la sumatoria esa que está ahí. Ya con esa sumatoria, pues ya nada más sustituimos, ¿no? Donde sea conducente. C1, es la sumatoria de igual a 1 a 2, CI 1, 1, y así se van, ¿no? CI 2, 2, CI 2, 1, CI 2, 1, o 1, 2, en el caso es igual. Y en eso, pues hacemos la sumatoria,
Pues si vemos cuánto es C111, C211 por Q1 y Q2, ya viene así del desarrollo que hicimos antes, ¿no? Este término era este y este era 0. Y así sustituimos a todos, estos dos eran 0 y tenemos las entradas de la matriz de Coriolis ahora sí. Y hasta aquí, si se fijan, pues nomás es tener un poco de cuidado, porque ya el modelo, a partir de la matriz de inercias, ya casi lo tenemos generado, pues. Yo aquí por eso es lo que les decía, que para hacer esto no, mejor que lo haga la computadora, porque seguro que me voy a equivocar. Esta es la matriz de Coriolis. Aquí, digamos, si quieren simplificar un poco, como se nos repite tanto este término H, si lo defino como M2, L1, el M2, L1, LC2 por el seno de Q2, si se fijan se repite en 3 de las entradas, pues ya nomás puedo poner esto en función de H de esta manera. Digamos nada más para verlo más simple, no gano nada en hacer eso. Ya tengo D, tengo C, y me faltan los términos de energía potencial. Recuerden que necesito todo referenciado al origen. Como lo necesito al origen, pues debo de referenciar estas energías con respecto al origen, o las fuerzas generadas por esas energías. Ya también calculamos que la energía potencial pues, era la sumatoria de todas las energías potenciales de cada uno de los eslabones. Entonces, como es un eslabón que tiene esta forma, entonces decíamos que en estos puntos podría estar el centro de masa 1, centro de masa 2, lo que yo tengo son vectores que vienen en esta dirección, ¿no? Es decir, aquí tengo vectores de fuerza generados por la gravedad. Entonces, el origen está aquí. Debo de referenciarlo a este punto, eso es lo único que debemos de tener cuidado. Y para eso, pues, es la masa por el vector de la gravedad por la posición de los marcos respectivos con respecto al origen. No tiene el cerito aquí, pero es con respecto al origen. Entonces aquí es el marco del centro de masa 1, suponiendo que aquí me dibujan un marco, pues, que normalmente dije va a ser un marco similar a este, nada más lo recorren para sacar la cinemática de los centros de masa, y acá tengo otro, lo recorren hacia acá y sería equivalente para que las matrices de rotación queden todas iguales, ¿no? Nada más. Entonces necesito la distancia de aquí a aquí y la distancia de aquí a acá con respecto al origen. Pero eso, pues claro, mis cálculos anteriores ya me lo dan. Entonces ya, con que yo agarre, esto ya lo calculé, ¿dónde están los orígenes? Entonces lo que hago es, P1 es M1G, bueno, saco la constante, ¿no? En la dirección del vector de la gravedad. Y en este caso estamos en Y. Recuerden que X está saliendo, tengo Y para acá, ¿qué? Si tengo Y hacia acá, ¿qué salía? No, Z está saliendo porque estoy rotando en Z, y acá viene X, Y y Z está saliendo. Entonces por eso la gravedad está en Y, negativo. Y entonces, esta es la ubicación del primer centro de masa, es este, que si ustedes lo ven aquí, bueno, ¿y qué ven esto? Es así, el eje, esto es X, esto es Y, esto es Z, y este, aquí es θ1, ¿no? Recuerden, bueno, está medio, con respecto aquí es θ2, y entonces es evidente, ¿no? Que nada más las componentes de este centro de masa pues están relacionadas con el coseno y el seno, y donde esta distancia pues era LC1, ¿no? Entonces por eso digamos que la ubicación del primer punto es con respecto al marco inercial, y la ubicación del segundo centro de masa pues es este vector, como decía. Y aquí hay que tener cuidado nada más con el cálculo, ¿no? Va a ser LC1, ahí ese no es LC1, este es L1 nada más, porque es esta distancia más esta. Entonces este es L1 por el coseno y L1 por el seno, y este sí es LC2.
Aquí sí es L1, ¿no? Entonces, haciendo la multiplicación, pues esta es la primera energía potencial, esta es la segunda. Yo para sacar la total, pues nada más la sumo. Y lo que tengo es este resultado aquí abajo. Ya tengo la energía potencial, pero recuerden que en el modelo lo que va es una G de Q, y G de Q es menos la parcial de la energía potencial. Entonces, si se fijan aquí, para sacar la energía potencial, tan solo necesité la ubicación de los centros de masa, que es importante, ¿no? ¿Cuál es esta ubicación y esta? Referenciados a este punto, que esos ya los calculamos. En las matrices homogéneas ahí me van saliendo. Bueno, me salen los del efecto al final, y ya que saque las cinemáticas de estos puntos, pues ahí ya las calculé también. Entonces eso ya lo tengo. Por eso les decía que esto, pues este cálculo pues es casi directo. Casi lo único que tengo que fijarme es en qué dirección con respecto al eje inercial se mueve la energía potencial, ¿no? Eso es todo. Y entonces, G1 decía es la parcial de P con respecto a Q1, negativo. Bueno, aquí ya no se ve cuál era. Si quiero la parcial con respecto a Q1, ¿qué depende de Q1? Bueno, casi todos los términos, ¿no? A ver, acá estoy. Este depende de Q1, este depende de Q1 y este depende de Q1. Entonces, este sería la derivada del seno, pues es el coseno nada más, M1 GLC1 por el coseno de teta 1. Y luego, esta es la derivada del seno otra vez, me da el coseno, me queda el término M2G L1 coseno de teta 1. Y este otro que depende de él, seno de teta 1 más teta 2. Pero si toman la derivada, la parcial con respecto a teta 1, pues les queda otra vez LC2 por el coseno de teta 1 más teta 2. ¿Teta 1 o Q1? Este es teta 1 más teta 2. Es notación pues que yo les puse al principio. O sea, seno de 1, 2 es igual al seno de teta 1 más teta 2. Como notación la puse en la clase pasada. Para quitar nada más para ahorrar espacio aquí, ¿no? Si sacan la parcial de esto con respecto a teta 1, pues le da el coseno de teta 1 más teta 2. Entonces, ya si lo hacemos con respecto a teta 2, solo sería el último. este es el único, ¿no? Sería el coseno, bueno, sería menos M2G LC2 por el coseno de teta 1 más teta 2. Que por eso entonces tengo aquí estos dos términos y acá tengo estos, nada más, ¿no? Del coseno aquí ya está la notación, ¿no? De teta 1 más teta 2. Y ya con eso tengo mi modelo. Entonces ya puedo armarlo, ¿no? Yo ya sé cuánto vale D, porque ya la tengo. Ya sé cuánto vale C. C es esta, ¿no? Bueno, sí, C es esta. G1, G2, que son los que acabo de calcular. Y los pares de entrada. Tau 1, Tau 2. A ver, yo decía que C puede no ser única, pero que el producto de C de Q punto por Q punto siempre va a ser único. Y eso lo decía porque esta matriz de C Q punto la calculamos en términos de los símbolos de Christoffel. Que cuando dijimos que hicimos una reescritura de uno de los términos, nos quedó en términos de la sumatoria de 3 términos para los símbolos de Christoffel, y esta es la matriz resultante de esos símbolos de Christoffel. El producto por Q1, Q2 es esto que está acá, o si quieren lo puedo traducir simplificando lo más que se pueda, y lo que me da es esto, y aquí tengo H de Q1, Q2, esto lo suman, y finalmente es este el término. Este término es el que es único. Podría ser, a ver cómo me queda si yo lo reescribo, esta matriz
que es menos 2h, bueno, ahí es un vector, ¿no? De Q1, Q2, menos h de Q2 punto al cuadrado y h Q1 punto al cuadrado. Cuando íbamos calculando esta parte, cuando íbamos sacando más bien el modelo basado en modelo de Lagrange, sin utilizar los símbolos de Christoffel, llegamos a la obtención de este. En realidad, si lo aplicamos tal cual, sin los símbolos, llegamos a esta expresión. Y yo la quisiera poner como una C por Q punto. En realidad yo quisiera escribirla como C1, digamos, de Q punto por Q punto. Esta la puedo reescribir de otra forma que sea diferente a esto que está aquí. ¿Podrían verlo? Digamos, yo tendría que escribir esto aquí como Q1 punto, Q2 puntos, ¿no? Y luego acá, pues en principio podría poner un vector, pero me daría una escala, entonces doble, una matriz, perdón. Que arriba me dé esto y abajo me dé esto. Si abajo me va a dar esto por Q2, entonces aquí lleva H, Q2 y este lleva 0, punto. Si se fijan, este por este me va a dar abajo H por Q2 punto al cuadrado. Pero era Q1 punto al cuadrado. No, como ¿es Q1? A ver, De acuerdo al es último. Q1, sí, está bien. Entonces este sería que Q1 o al revés. Sí. H Q1 punto. Sí. Y este es Q1. Este es 0. Y ahí tengo lo mismo que tengo allá, ¿no? Y en el de arriba, Menos 2h Q2 punto. menos 2H Q2 punto. Q2, porque va por Q1, Q2 puntos. Menos Y h el otro, menos h Q2 punto. Q2 puntos. Menos H por Q2 puntos. Y esta es una matriz, bueno, esta sería pues la matriz C2. Esta matriz es diferente a esta. Pero el producto de la matriz, de esta matriz por Q punto, me da lo mismo. La diferencia sería que esta no satisface pues el hecho de que D punto menos 2C o C, sí, D punto menos 2C sea una matriz antisimétrica. Y eso me complica después la parte de la prueba de estabilidad. Por eso digamos que pues yo puedo trabajar con esto, ¿no? Con este vector, porque C por Q es un vector, entonces yo podría trabajar con este que está aquí. El punto es que las técnicas de control pues quedaron facilitas y las pruebas de estabilidad quedan fáciles cuando C tiene la representación con los símbolos de Christoffel. Pero realmente no es necesario ni forzoso ponerlo, ¿no? Solamente que siempre van a encontrar en los libros que la representación es esta que está aquí, y C tiene esas propiedades que ya hemos encontrado. Bueno, esto es con respecto a estos dos modelos, ¿no? El método, si se fijan, realmente no cambia nada. Lo que tenemos que hacer es hacer la sumatoria de las energías cinéticas y potenciales de cada uno de los eslabones. Una vez que ustedes tienen una representación basada en los parámetros de Denavit y Hartenberg, la obtención pues del modelo se vuelve casi mecánica.
Siempre y cuando pongamos bien esos parámetros, ya lo demás es más sencillo. Claro, en el sentido de que podría yo irme a un método computacional para generar todo, que normalmente lo que yo les digo pues es lo que hacemos, ¿no? Ya una vez que ponen aquí programado qué hacer, una vez teniendo la matriz de inercias, ponen qué hacer, ya el modelo sale directamente, ¿no? En internet había muchos para modelos generales, podían encontrar muchas referencias de la programación. Antes lo hacían mucho en Maple o en matemática, pero ahora pues casi cualquier cosa en MATLAB lo hace. Les decía, tiene un toolbox de MATLAB también para hacer esto, que yo no lo he utilizado todavía, realmente no me he metido a hacerlo con ese toolbox pues, pero se supone que ahí pueden ustedes dar los parámetros, o sea, la longitud de los eslabones, asumiendo pues que tiene ciertas características simétricas, y casi todo lo calcula él. Para otra ocasión estaría bien prepararlos, digamos, como herramienta, ¿no? Me voy a pasar al 4. Voy a cambiar un poco el orden. Y luego volvemos al 3, ¿no? Porque este está muy relacionado con lo que acabamos de ver y es sencillo de entender. No hay. Yo tengo normalmente, y supongan que tengo que está aquí, un manipulador cualquiera. Digamos, en este capítulo que es cortito, vamos a dar una justificación del por qué en la mayoría de los libros se omite la dinámica de los motores y el tren de Kramers. Normalmente, si tengo el manipulador, es el mismo en esta parte y en esta parte. Para un manipulador rotacional voy a tener un motor aquí y un motor acá, y puede ser que no esté acá arriba montado, ¿no? Muchos de los manipuladores no tienen el motor aquí, lo tienen también en la base y tienen un bandas o cualquier otra cosa que haga que se mueva también. Pero el efecto es ese, que yo tengo un motor aquí y un motor acá. En las ecuaciones de Euler-Lagrange estamos asumiendo que tengo un motor que me genera el par que está en este punto y otro que está en este punto, el par de entrada. Pues el tau son estos motores. Otra cosa que estamos asumiendo en el desarrollo de Euler-Lagrange es que todos los eslabones están actuados. Todos tienen un motor. Podría ser que no todos tengan un motor, pero ese ya es otro problema, que también tiene soluciones de control, pero varía un poco pues. Cuando tenemos un motor en cada uno de los eslabones, como los eslabones me generan las variables generalizadas, decimos que el modelo es completamente actuado. Y si es completamente actuado, lo que ustedes tienen en términos de su curso de sistemas no lineales es que es completamente linealizable. Y si es completamente linealizable, pues tienen estrategias de control sencillas entre comillas, que le resuelven los problemas de regulación y seguimiento de trayectorias. Entonces tenemos, digamos, un camino de solución del problema. Claro, como esto en realidad es basado en la importancia de los robots manipuladores, pues no nada más las técnicas convencionales de sistemas no lineales se aplicaron. Aquí se aplicaron otro tipo de cosas, como les decía yo. La importancia de esto en una aplicación es la robustez. Que funcione bien ante malas mediciones y ante variación de los parámetros, ya sea que estén mal modelados o de que algo se esté moviendo. Con el uso, todos los parámetros de un manipulador empiezan a variar. Los engranes se desgastan, las correas se aflojan, en fin, lo que haya que hacer. Entonces, por eso hablamos de robustez en términos de un manipulador. Y eso pues conlleva
a no considerar solamente una técnica de retroalimentación, como yo les decía ahorita. La técnica de control por retroalimentación de estados no es robusta. En cuanto empiezan a variar los parámetros, empieza a haber problemas, porque está basada, si recuerdan, en cancelación. Lo que hacemos es que la retroalimentación de estados cancela ciertas funciones, tal que la dinámica entrada-salida se haga lineal. Por eso se llama linealización por retroalimentación. Entonces eso, a menos de que el robot esté muy bien construido, en ese caso sí va a funcionar. Y si no, pues hay que pensar en otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, este motor que tengo aquí con engranes, pues imaginen qué es esto, ¿no? Yo necesito un motor, tiene una parte, aquí es un, digamos, un recordatorio, que ustedes alguna vez ya lo vieron, pero no está de más ahorita especificarlo. Un motor va a tener una parte de mecánica y una parte eléctrica. La parte mecánica es la que nos va a hacer que se mueva aquello, y la parte eléctrica pues es la alimentación que yo tengo sobre él, ¿no? Entonces tengo un motor convencional, piensen, claro, aquí ya han cambiado las cosas, ¿no? Ya podemos poner un switching reluctant motors ahí en cada una de las articulaciones para que no sea pesado. Además, se hicieron muchos manipuladores nuevos con estos motores, direct drive, pues, si los han oído. Además, hasta las lavadoras nuevas ahora traen direct drive, los aires acondicionados. Tienen más fases, en realidad lo único que pasa es que tienen más fases y ahorran energía y tienen alto par. Y entonces empiezan a moverse sin problema. Y es lo que sucede en estos manipuladores, ¿no? Lo que queremos es un buen par aquí en cada una de las articulaciones. Pero hablando de un motor convencional, con escobillas, pues aquí Faraday nos dice que si yo tengo un flujo magnético, tengo una corriente, tengo un circuito aquí que hace que circule una corriente, pues entonces al pasar por el flujo magnético me genera una fuerza. Y esta fuerza que está aquí, siguiendo otra vez la regla de la mano derecha, ver, esta apunta hacia acá, esta apunta hacia acá, y por eso cuando da la vuelta, pues cambian las polaridades para que siga girando en el mismo sentido. Y ya sería todo, ¿no? Este es el funcionamiento de un motor. ¿Cuáles son las ecuaciones? Pues en realidad son muy sencillas. Ya olvidándonos de la parte del imán que tenemos ahí. Esto es la parte eléctrica. Tenemos un voltaje de alimentación, tenemos una inductancia, una corriente, por supuesto, en esta malla, la corriente de armadura, tenemos una resistencia y tenemos un voltaje generado por la fuerza controelectromotriz, que a su vez pues me genera el par de salida, ¿no? Entonces tenemos un par en el motor, un par de salida de carga, un par de carga después de los engranes, aunque aquí no los esté dibujando, y tenemos una rotación del motor, θm, ¿no? Cada uno es esto, ¿no? Voltaje de armadura, inductancia en Henry, CL, resistencia de armadura, fuerza controelectromotriz, el voltaje generado aquí, corriente de armadura, ¿qué más? Posición del rotor, pues θm, tau m el torque generado por el motor, tau L es el torque de carga, que sería pues el eslabón que está tratando de mover, y el flujo magnético. Esa ecuación pues es simple, ¿no? Circuito nada más, una malla, que yo puedo escribir rápidamente como esto que está aquí. L es igual a DI en dt más RIA, todo está en términos de la corriente de armadura, por eso lo de IA. Es igual al voltaje de alimentación menos el voltaje de la fuerza controelectromotriz generada. Ya sería todo. Si el estator produce un flujo magnético radial phi y la corriente del rotor es IA, la magnitud del torque generado resulta de esta manera. Bueno, F es igual a I cruz phi, y entonces el torque es K1 por phi por IA. ¿Y esto qué me dice? Que normalmente, como tengo yo imanes permanentes, lo que tengo es que el flujo es constante. Y si el flujo es constante, entonces esto es una constante. Y entonces lo que tengo es que tau m es una constante por la corriente. Y de allí viene el hecho de que yo pueda controlar mi par a la salida del motor a partir de un control de corriente. Y entonces, pues un motor controlado por corriente, pues es un poco más caro el controlador que un motor controlado por voltaje, nada más, es lo único que cambia. Pero lo puedo hacer, pues. Entonces tengo una relación directa entre la corriente que le aplico al motor y el par que estoy generando. ¿Y por qué quiero eso? Porque el par es el que está en las ecuaciones de Euler-Lagrange.
Las ecuaciones, la solución que yo voy a tener de control está en función del par. Entonces, sabiendo qué par necesito, con esta relación, pues yo sé qué corriente le tengo que meter al motor. Y ya no, ya tengo al menos prácticamente ya sé qué hacer. Lo único que me faltaría es saber cuánto vale KM. Ese es el punto. Normalmente, en un motor bueno, las especificaciones del motor pues les va a dar el KM. Y ya no tienen problemas, ¿no? Entonces, cuando un conductor se mueve en el campo magnético, un voltaje BB es generado en sus terminales el cual es proporcional a la velocidad del conductor. Estamos diciendo ahí en el campo. Este voltaje es llamado fuerza contra electromotriz, la cual resulta BB igual a K2 por phi por WM. Este es en términos del voltaje. WM, en radianes por segundo, es la velocidad angular del rotor y K2 es una constante de proporcionalidad. ¿A dónde voy? Que la fuerza contra electromotriz tiene esta expresión, depende de la velocidad de rotación, y entonces es K2 por phi WM, y si phi dijimos que era constante, entonces la puedo poner como KBWM por la velocidad de rotación, y WM pues es la derivada de teta M con respecto a T. Hasta ahí. Se puede probar que KM y KB son las mismas, pues están relacionados en el mismo circuito en realidad, pero esas dos constantes importantes son iguales. Entonces, si no tuviera nada, si tengo motores malos que no sé cómo medir esa constante, pero tengo un medidor de par, que es la otra que podría tener, entonces yo puedo calcular la constante de proporcionalidad con la corriente. ¿Para eso qué hago? Cuando el motor es detenido, o sea, ustedes le aplicamos un voltaje y lo detenemos, se genera un par. Si yo puedo medir ese par sobre la flecha de salida del motor, entonces puedo hacer estas relaciones. Cuando el motor es detenido, el torque generado por el rotor, cuando se aplica un voltaje BR, se denota como tau 0, llamémosle tau 0 más bien. Entonces, la ecuación es esta, le estoy aplicando BR, un voltaje de entrada, tau M ya dije que era KM entre IA, KM por IA. Como BP no hay movimiento, estoy deteniendo el motor, entonces el voltaje generado por la fuerza contra la electromotriz pues es cero porque no hay movimiento. Y por lo tanto la derivada de la corriente, si hay corriente pero es constante, la derivada de la corriente debe ser cero. Y entonces bajo esas condiciones, pues esto es cero, y me queda que esto es esto. Esta relación. Entonces BR es R por IA. IA la puedo despejar de acá. Y entonces sería R tau 0 entre KM. Y entonces KM pues sería R, la resistencia de la armadura, por tau 0 entre BR. Yo conozco yo le estoy aplicando ya sé cuánto vale esto de antes. Tan solo me necesito medir ¿no? Que digamos que es un medidor de pares más común. Entonces con esto yo puedo generar cuánto vale esta constante. Ya sé para propósitos de control lo que voy a hacer. El par que me dé mi ley de control, pues la relaciono con aquello, y entonces ya tengo la corriente que deba de aplicar al motor, a cada uno de los motores. Y recuerden, es una corriente regulada, ¿no? Yo necesito una fuente de corriente para darle exactamente la corriente que me esté dando la ley de control. Del otro lado, podría tener algo así. Tengo la parte del motor, los engranes y la salida. Y la salida, pues imaginen que esto es el eslabón, ¿no? Este JL es el eslabón. Entonces, lo otro fue la parte eléctrica. Esta es la parte mecánica. Y existe uno de esos en cada una de las articulaciones. Entonces, esta es la estructura motor, engranes, eslabón. Suponiendo que este es el eslabón, ¿no? Tengo un motor entonces de DC en serie con un tren de engranes con una relación de reducción R, es decir, teta M es igual a R teta X. BM es la fuerza de fricción viscosa,
o la constante de la fuerza de fricción viscosa que existe en esta parte, o para el motor, pues. JA es la inercia del actuador, la parte del motor, del motor. Actuador, le dicen actuador porque pues, va a ser la parte de control, ¿no? JG es la inercia de los engranes, θm es el ángulo del motor, cómo va girando, tau n es el par del motor, el torque del motor, Jm es la suma de estas dos inercias rotacionales, luego JL pues es la inercia de carga, el eslabón pues, Bm es el coeficiente de fricción del motor, este que está aquí, teta, ¿qué dice? Teta G, el ángulo de salida después del tren de engranes, entonces está relacionado por esto con el del motor. Tau G es el torque de salida después de los engranes, y tau M pues es R tau S. Como habíamos visto antes, ¿cuál va a ser para esta única parte? ¿Cuál sería mi variable generalizada? Pues cualquiera de estos, ¿no? Estos tienen una relación lineal, es una restricción holonoma y me permite reducir el orden de eso. Nada más necesito o tau M o tau S, cualquiera de los que, bueno, aquí dice Teta, S, ¿no? o L, bueno, aquí dice S, pero creo que la cambio después. ¿Es de salida o ya del lado del eslabón, no? Déjenme ver ahorita, porque creo que la cambié después. Pero entonces sería tau M o tau S o teta M. A ver, es lo que yo... Teta M es del motor y teta S es a la salida del par de engranes, de los engranes. Entonces son dos porque se mueven a diferente velocidad, pero esa velocidad depende de esta constante R, porque aquí no pueden cambiar, ¿no?, el número de dientes de los engranes. Entonces ahí ya tengo una R que me va a dar una relación entre teta M y teta S. Pero les decía, como variable generalizada para esta parte, pues solamente necesito uno de los dos. ¿Con cuál voy a trabajar? A ver, imaginen que estoy el motor aquí. Lo que tengo es la rotación generada, en este caso es teta 1, o si quieren, si no es teta 1 es Q1, ya en las variables que usamos en Norris Lagrange. Le llamamos Q1 y este teta 2 Q2. ¿Cómo lo relaciono con esto? Si este es el que ya está en el lado del eslabón, pues entonces necesito trabajar con teta S. Teta S, el movimiento de teta S es este movimiento. Exactamente. Entonces debería yo de sumarle pues los efectos que yo tengo para esta ecuación de aquel lado también. O más bien, si quieren, a las ecuaciones de Euler Lagrange le voy a sumar o le voy a sustituir las ecuaciones que yo encuentre aquí. Digamos, esto es a donde vamos, ¿no? Entonces, de la parte de salida, el par de carga, digo, la inercia de salida, que es la del eslabón, JL, por la segunda derivada de teta S con respecto a T, es igual al par sobre el eslabón. Estoy del lado del eslabón. Y del lado del motor, pues lo que tengo es que Jm por la derivada segunda de teta m con respecto al tiempo, más Bm, esa es la Coeficiente coeficiente de fricción, por d teta m dt es igual a teta m menos el par de carga, pero reflejado sobre el motor. Entonces, antes de los engranes, por eso lo estoy dividiendo entre R. Y entonces esto es igual, ya habíamos dicho que teta m era Km por IA, sustituyo ahí para ya de una vez trabajar en la corriente, menos teta LMR. A ver, esta ecuación que está aquí, si se fijan, yo ahí la estoy poniendo utilizando Newton, pero yo podría calcular la energía cinética de cada uno de los dos y meter el Euler Lagrange, ¿no?, sin ningún problema. Si quieren calcularlo por aquí o por acá. Lo único, digamos, la simplificación que tenemos, como les decía, que la dinámica de aquí o la de acá está relacionada a partir de esto, ¿no?
y en realidad una de ellas es la que me interesa nada más. Eso es todo, ¿no? Me interesa meter los mayores efectos. Los mayores efectos pues están de este lado. Entonces yo puedo escribir toda la ecuación, esta y esta, en términos de esta variable o de esta, de teta m o de teta s. Entonces lo que sucede es pues que yo tengo esta expresión aquí para el motor. Tau L entre R corresponde al par de carga reflejado antes del tren de engranes. Recuerden, ¿no? Yo tengo, bueno, no está el dibujo, yo tengo un par generado por el motor que incremento después del par de engranes. Y ese valor, si yo lo tomo desde acá hacia acá, pues lo voy a decrementar del lado del motor. Por eso es que está tau L en R. Entonces, como a partir de 5, lo que teníamos es que BB es igual a KB en d teta en dt, derivada de teta m con respecto a t. Entonces, las ecuaciones 1 y 8, pues ya nada más, digamos, lo que estoy haciendo es recopilar las dos, ¿no? Esta ecuación es esta que está aquí, KI menos KL, y la otra es B, y sustituyo el BB por esta otra expresión. Entonces, si se fijan, tengo una parte eléctrica del motor y una parte mecánica del motor con el tren de engranes, ¿no? Entonces, este es el comportamiento de lo que va aquí metido. Entonces, ¿cómo se lo anexo a las ecuaciones de Euler-Lagrange? Es la pregunta. Aquí sucede una cosa que, ¿saben qué es la constante de tiempo de un sistema? ¿Lo vieron en algún lado? ¿No se acuerdan? ¿No? En un sistema lineal, ¿cuál es la constante de tiempo? De primer orden. Estamos viendo diferentes tiempos. Creo que es mecánica de vehículos aéreos. No, creo que esa es de licenciatura, la constante de tiempo. A ver, lo que trato de decirles, tenemos un sistema. ¿Es esa de que 4 veces la constante de tiempo se llega a una región de establecimiento? Más o menos, a eso voy, pero no 4 veces. Algo. A ver, ahí va. Tienen un sistema, digamos, un sistema lineal facilito, ¿no? Menos AX más BU. El sistema es un sistema de una dimensión. Tiene un polo negativo, A mayor que 0, es el negativo. El sistema es estable. Y entonces tienen una solución para este. Esto es T, esto es X de T. El sistema es estable. Entonces, dependiendo de este valor, el sistema va a generar una trayectoria de este tipo. Y este es el valor final, ¿no? Del sistema, va a converger de esa manera. Supongan que aquí lo quieren llevar a 1, tienen un escalón unitario de entrada. O puede ser cualquier valor, ¿no? No importa que sea 1. Lo importante es que cuando llegue, creo que al 66%, este tiempo, bueno, este T, es la constante del tiempo del sistema. Va a llegar, claro, puede hacer más cosas, ¿no? Pues esto puede acelerar, puede hacer algo, puede hacer diferentes movimientos. Cuando esto sucede, tienen entonces la constante del tiempo del sistema. Entre más rápido llegue, normalmente para nosotros es mejor, pero en un sistema lineal, si llega rápido, normalmente les va a generar oscilaciones. Si el sistema es de un grado mayor a 1, pues, porque en este sistema no puede oscilar. Solamente de orden 2 en adelante puede oscilar. Pero lo que les dice es qué tan rápido, ya no es subjetivo, pues, no es una forma subjetiva de ver qué tan rápido es el sistema, sino que saben, con respecto al tiempo de establecimiento, cuál es ese tiempo o la constante de tiempo del sistema. Y aquí donde vamos es algo así. Vean, yo tengo un sistema de primer orden aquí y un sistema de segundo orden acá. Entonces, pero este es eléctrico y este es mecánico. ¿Qué puedo hacer con este? Vean, TI en DT
¿qué más tenía? Más R en L y A va a ser igual a B en L menos A B en L yo lo puedo escribir si ustedes quieren y a punto, si le hago el punto arriba, igual a menos R en L por IA más B en L como 1 en L de B menos KB de teta N de T. Y esto equivale a esto que está ahí, ¿no? Sería equivalente. Todo claro, aquí nada más que A es igual a R en L y ¿qué? Y B podría ser igual, bueno aquí ya ni siquiera me hace falta, ¿no? Puedo generar U de T igual a 1 en L por B menos KB por B teta M en DT. ¿Cuál es la solución de una ecuación de este estilo? Es decir, tengo derivada de IA con respecto a T es igual a menos AI de T, para llevarme de ahí pues la corriente, más U de T. ¿Cuál sería la solución? Y ahorita ya estamos hablando de esta ecuación, ¿no? Vengo en esta. ¿Cuál sería la solución de esta ecuación? ¿Se acuerdan? E a la menos AT. Y A de T es igual a ¿qué? A E a la menos AT. a la menos A A la de T AT. menos T0 por I de 0 y A de 0, todo es IA y A de 0 más la integral de 0 a T, bueno, de T0 a T, de T0 a T, de E a la menos T menos tau, no es el torque, nomás es una variable, ¿no? De A, T menos tau de A, por U de tau de tau. Y si quieren, bueno, yo si hago que T0 es igual a 0, podría escribir como E a la menos AT de IA de 0 más la integral de 0 a T de E a la menos T menos tau por A U de tau. Y se fijan, a partir de una cierta condición inicial, como A es positiva, esto siempre tiende a 0, ¿no? Entonces la respuesta pues depende de este. ¿Cómo se va a comportar? Pues va a depender de ese término en general. ¿Cómo genero la constante de tiempo? La manera clásica pues es suponer que U de tau es igual a 1 y yo tengo una entrada escalón. Simplifico las cosas, ¿no? Lo único que tengo es una entrada escalón. Ya. Entonces, aquí no importa, todo esto es señal de entrada, está que este U de t es igual a 1. Y si U es igual a 1, bueno, entonces yo ya tengo que ya puedo resolver esta ecuación fácilmente, ¿no?
Entonces tengo que I A de t es igual a E a la menos A t o I A de 0. Llamémosle I0. Esto es I A 0. Sería E a la menos AT por la integral E a la T a la tau de tau. ¿Cuál es lo que se me va a meter? Me da la contribución para la evolución de ese sistema. Ya teniéndolo así, este término se empezó a ir a cero, ¿no? Este también, pero este no. Este depende de la evolución de este, pues. Y entonces, considerando I de 0 igual a 0, se tiene que t debe de ser igual a 1 en A para tener E a la 1. Es decir, bajo estas condiciones tengo que E a la menos AT es igual a E a la menos 1. ¿Cuánto es E a la menos 1? ¿Lo tienen por ahí? Digamos, es la clave que andamos buscando, pues. Porque 1 menos E a la menos 1, no sé cuánto es E a la menos 1, ¿no? Pero esto es 0.66, 1 menos E a la menos 1. Ah. ¿Sí le está? Según yo. Punto 63, perdón. Punto 63, sí. Sí. Entonces, esta es la parte, pues. Si esto fuera 0, se va 1 en A, pero a mí me interesa el punto 63 del valor final. Entonces, por eso, el tiempo es igual a 1 en A. Olvídense de esta parte, ¿no? Olvídense de este se va a ir a 0. Ese no tiene contribución en el valor final. Cuando va evolucionando el tiempo, esa parte se va a 0. Y entonces A, bueno, t debe de ser igual a 1 en A,
Entonces, ¿cuál es el tiempo, la constante de tiempo de mi sistema para este que está aquí? A que era R en L. Entonces 1 en A, T es igual a 1 en A, y que va a ser igual entonces ¿qué? A L en R. En aquella parte, ¿no? Es decir, la constante de tiempo para este sistema, para la parte eléctrica, es esta que está aquí. Pero ahora, lo que todo el mundo dice cuando trabaja con estos motores es que la inductancia es muy pequeña normalmente. Y como es pequeña, como la inductancia es pequeña, pues este tiempo es muy pequeño. ¿Qué quiere decir entonces que la inductancia sea pequeña si esto tiende a cero de este otro lado? Que la parte dinámica de la primera ecuación es casi despreciable. Es decir, se va a mover tan rápido que rápidamente va a llegar a su valor. Y entonces, bueno, o que va a tardar en llegar. No, es la parte rápida, que rápidamente va a converger a donde vaya tenga que ir. Y eso lo que nos permite es simplificar la primera ecuación. Esto, para este tipo de cosas, hay un libro que se llama Perturbaciones Singulares, creo que es el título en inglés, de Kokotovich, si ya lo escucharon a Kokotovich, un controlador muy famoso, donde todo lo que hace es trabajar sistemas en dinámicas de diferentes tiempos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Esta dinámica es la mecánica, entonces esta dinámica es muy lenta con respecto a la parte eléctrica. Y entonces lo que sucede es que yo puedo considerar que N es muy pequeña, esto se va, y entonces lo que me queda es una ecuación simplificada, ¿no? RIA es igual a B menos KB de la derivada de teta M con respecto a T. ¿Y dónde quedó? Ya no tengo, pues, aquí ya no tengo que estar viendo la evolución del sistema, y de aquí puedo despejar la corriente de armadura. Si despejo la corriente de armadura, la puedo sustituir acá abajo. Y en lugar de tener un control basado en la corriente, voy a tener el voltaje ahí. Pero, digamos, por lo pronto, puedo asumir que esta es muy pequeña, y por lo tanto esta ecuación, la primera de la 9, es equivalente a esto que está acá abajo. Y entonces les digo, la meto, despejo de ahí la corriente y la sustituyo en la parte mecánica. Al sustituir en la parte mecánica tengo ahora esta ecuación, donde como esto depende de teta m punto, pues lo paso del otro lado y lo meto en la parte de fricción. Y aquí tengo todo esto multiplicado por teta m, esto es teta m por teta m 2 puntos. Me queda acá de este otro lado Km en R. ¿Qué pasó? Sí. Este es el Km por Kb es este, si este Kmb en R es este otro término, menos Kw. Entonces, si lo ven ya más o menos escrito de manera general, pues lo que yo tengo es J por teta m, teta 2 puntos, por una cierta variable. Tengo esta B mayúscula por teta punto, pues nada más la primera derivada, debería de haberle puesto M menos 2. Tengo una señal de entrada que ahora depende del voltaje. Y tengo la perturbación D, que no es otra cosa más que el eslabón que está aquí afuera, ¿no? La carga que tenemos.
el par de carga reflejado sobre el motor. Entonces tengo una ecuación pues ya para el motor. Pero si se fijan un poco, pues esta ecuación es similar a la de Euler-Lagrange para la parte mecánica del manipulador. Y entonces, aquí tengo el tau L. La ecuación, ya está la ecuación. Recuerden, la ecuación era como, era T de Q por Q de puntos más T de Q punto por Q punto más G de Q igual a tau. Y tau, por supuesto, aquí viene la clave, pues era tau 1 hasta tau n, ¿no? Donde esos taus, pues son los que estamos aplicando aquí. Aquí está el tau 1 para uno de 2 eslabones y este es el tau 2. Y como esta ecuación es para cada uno de los motores, el par de carga, este tau L, pues es el tau 1 para el eslabón 1 y el tau 2 para el eslabón 2. O sea, debo de generar una ecuación para cada uno de los eslabones. Y ahí tengo la relación entre los dos. Es decir, este tau que está acá, yo lo puedo despejar de aquí y sustituir acá, ¿no? Y entonces va a modificar un poco la dinámica aquí. El caso es, necesitamos ver qué tanto se modifica para ver si mis estrategias de control pueden variar o no. El desarrollo anterior puede utilizarse para reformular la dinámica de un manipulador al incorporar el efecto de los motores de CD actuando en las articulaciones. Para cada articulación, el modelo motor en graves eslabón produce la ecuación que tenía aquí, pero ahora sí ya es para cada articulación. Es la misma, pues, es la mismísima ecuación, pero ya le doy el índice K, que es el que utilizamos en las ecuaciones de Euler-Lagrange, donde BK pues es esta parte, ¿no? Entonces esta ecuación ahora es la que yo decía, pues yo con este tau K es el tau que está aquí, que yo debo de, digamos, Euler-Lagrange me va a decir cuánto vale esto, cuánto debe de valer esto para que se mueva el manipulador. Pero entonces ya tiene doble relación, ¿no? Por eso les decía, pues yo tengo que sustituir adecuadamente y verificar que se satisfaga para las dos ecuaciones. Que lo que yo meta ya esté metido aquí, o al revés, viceversa, ¿no? Como sea. Entonces, primero notemos que tenemos una relación entre tau m, zm, y rk de qk. Y le pongo qk porque dijimos que esto era q1 o q2, ¿no? Entonces por eso ya le pongo q, para relacionarlo directamente con mis ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces la ecuación sería así. Recuerden que aquí tenía θm. Como tenía θm, pues ahora tengo rk por qk, rk por qk, doble derivada. Aquí pasa lo mismo, rk por qk, primera derivada. Y aquí ya no estaba, ¿no? Esa es la misma ecuación. Entonces, las ecuaciones del motor las paso yo a las variables. A la variable puedes articular del manipulador. Es más sencillo porque de todos modos trabajo con aquella. Y entonces, multipliquen por RK para quitar este término de aquí. Sería RK al cuadrado, JM lo mismo, ¿no? No multipliqué todo por RK al cuadrado aquí. RK me queda aquí, esta es R mayúscula, la del circuito, BK y tau K me queda libre K. Y como para la parte del manipulador, lo que yo tenía eran estas ecuaciones de Euler-Lagrange, si se fijan las dos dependen de tau K, pues es lo que les decía, lo que debo de hacer es agarro tau K de aquí, la sustituyo acá y lo que obtengo es esta ecuación que está aquí, para cada una de las articulaciones. Y esta ecuación, pues ya se ve más relajo, ¿no? A lo más. Digamos, yo ya sé trabajar con esta, pues ya tengo bien, ya puedo encontrar el modelo dinámico. Entonces, ¿en qué va a cambiar mi modelo ahora? Vean, me queda para la doble derivada, me queda este y este. Tengo que sumar.
Para la primera derivada, bueno, en los términos de Coriolis, pues me quedan estos productos. Aquí tengo estos productos que están aquí. Y de este lado tengo este al cuadrado. Bueno, perdón, no, es por una sola derivada que está aquí. Y el término G, pues sigue estando solo. Del otro lado, ahora tengo como señal de control, pues un voltaje que le estoy aplicando al motor. Y eso es lo que me dice, a ver, normalmente no controlamos con el voltaje. Aquí yo les decía, lo que vamos a hacer es justificar el por qué normalmente no metemos los términos o la dinámica asociada con el motor en el análisis de control basado en Euler Lagrange. No hace, bueno, ahorita avanzamos un poquito más, pero esta es mi ecuación ahora, que donde mi señal de control ahora es este voltaje por estas constantes, ¿no? Entonces, lo importante ahora es que yo puedo reescribir todo como una matriz M, ya no D, se llama M por Q, cuando sumo todas las ecuaciones, ¿no? Considero todas, ahora voy a tener una matriz M por Q dos puntos, C no cambia, de Q punto por Q, B este cambia, G igual a 1, es decir, M es igual a D, que es la D que ya teníamos antes, más lo que encontramos del motor, este J, donde J son diagonales en RI al cuadrado por JMI. Y luego B es ahora el nuevo término del motor que viene el motor, RI al cuadrado por BI, donde BI pues tiene estas dos, que es la suma de estos dos términos. Las matrices C, G están definidas en el modelo original, el de acá mecánico de Euler Lagrange. Y el vector de entradas, pues está aquí que viene del motor, ¿no? Es el voltaje de entrada del motor, a cada uno de los motores, pues por eso lo dejamos. Y bajo esas consideraciones, bueno, quizás sea pertinente que pongamos como queda más o menos. M es una matriz, digamos, M1, M2, M1, N, M21, M22, M2N, NN1, MN2, MNN. Sería una forma, esa en general, ¿no? Pero lo que me interesa es que ya sumando todos los términos sería B11 más R1 al cuadrado JM1 sobre la diagonal sería acá el siguiente término sería D2 más R2 al cuadrado JM2 y así me voy hasta DNN más Rn al cuadrado JMN. Y fuera de la diagonal, lo que tengo son los términos de D21, DN1, D12, D1N, D2N, DN2. Entonces lo que estoy modificando nada más es esta diagonal. Hasta aquí, ¿no? Ahí es donde entran esas modificaciones. ¿Qué podemos decir de esta matriz? Lo primero es que M es simétrica, igual que D, ¿no?
Ya habíamos sacado que D es simétrica. Dijimos que D estaba acotada, satisfacía ciertas propiedades de cotas. Pues M también, vean, no tiene nada más que la suma de estos términos, ¿no? Pero estos términos son finitos, o sea, las cotas se mantienen. Van diferentes, pero van a existir cotas. Entonces, por eso no me preocupo. Lo otro que es importante, es decir, M traspuesta es igual a M. La parcial de M, de los elementos de M y J con respecto a QI es igual a la parcial de D y J con respecto a QI. ¿Están de acuerdo en eso? Acuérdense de la matriz D. Cuando yo tomo la parcial, estas parciales me sirven para encontrar los símbolos de Christoffel. Entonces, si yo tomo las parciales de D y luego tomo las parciales de M, las parciales de M dependen en estos elementos de constantes, entonces las parciales no cambian. Las parciales entonces de la matriz M son las mismas de la matriz D. Y si son las mismas de la matriz D, entonces existe la matriz M, ¿no? Es decir, E punto menos 2C, pero en este caso es N, y también podría ser que M punto menos 2C antisimétrica, ¿no? Porque el M punto es igual a N punto, no cambia nada. Entonces las propiedades pues de la matriz D se conservan para la matriz M. Y si las propiedades se conservan, pues las leyes de control que vamos a ver a partir de unos 3 clases son iguales, se van a calcular igual si yo consideré la matriz M o la matriz D. No importa cuál. Entonces, no me preocupo tanto, ¿no? Si quiero meter los efectos de control, los efectos que me inducen los motores, pues lo puedo hacer, la estructura es igual. La estructura de la ley de control va a ser igual, solamente cambio la matriz D por la matriz M. Claro, el hacer eso implica que yo conozco los motores y las constantes, los parámetros de los motores, ¿no? Simplemente. Necesito más información, pero lo puedo meter y las leyes de control van a ser iguales. Y eso es realmente lo importante, pues, que ahí ya no me preocupo por generar nuevas leyes de control, van a ser las mismas. Esto, considerando la matriz de coeficientes de fricción, tenemos este modelo con M. Tiene los efectos de los motores, que puede analizarse de manera similar al modelo original, que no considera la dinámica de los motores, ya que M sigue siendo una matriz simétrica, definida positiva, y la matriz M punto menos 2C también resulta una matriz antisimétrica. Las estrategias de control que se presentarán posteriormente pueden aplicarse distintamente a manipuladores descritos con respecto a M o D. Es decir, consideremos este o consideremos este. La ley de control, digamos, voy a escribir para el primero que tau debe de ser igual a algo, y abajo que U debe ser igual a algo. Por supuesto, con el conocimiento de que U tiene que ver con voltajes y tau con pares, ¿no? Hay que tener en mente eso. Pero me refiero a que la forma de generar, si yo quiero hacer seguimiento de trayectorias en la estructura de la ley de control va a ser exactamente igual que la de abajo, cambiando apropiadamente los parámetros que correspondan. Bueno, entonces si se fijan por esto, normalmente en todos los libros de robótica, el modelo que siempre les dan o consideran es este que está acá arriba, ¿no? Nos olvidamos siempre de todas las dinámicas asociadas a los motores. Finalmente, si vemos que el de arriba no funciona bien, y por eso decía, si yo quiero controlar con el par, pues en realidad lo que controlo es un control de corriente, por la relación que vimos al principio. Si quiero controlar con el de abajo, pues ya puedo hacerlo en voltaje. Normalmente nunca hacemos esto, ¿no? Trabajamos aquí.
y digamos en términos prácticos, controles de corriente para motores de CD, pues los encuentran en todos lados, nada más que son un poco más caros que los controles de voltaje, ¿no? Los de voltaje cualquiera lo hace ahí en el laboratorio, los de corriente ya no. Normalmente van a alta frecuencia, tienen fuentes conmutadas y ya eso es algo mucho más elaborado, ¿no? Digo que funcione bien, que tengan una buena regulación de la corriente. Por eso normalmente los de corriente los compramos. ¿Por qué se usa de corriente? ¿Hay más eficiencia en el control? No, por lo que decía, pues hay una relación entre el par y la corriente. Una constante la constante del motor, la constante de par, que te permite, en lugar de controlar con pares, controlar con corriente. Tú tienes un motor y lo estás alimentando con una fuente. Esa fuente tiene que ser de corriente para que sea proporcional al par. No tenemos un generador de par. No existe, pues. ¿Cómo le dices al motor con qué par trabaje? Si puedes poner un medidor de par después, pero eso te complica todo mecánicamente y te lo hace todo bien caro. También puedes meter medidor de flujo si quieres, pero eso no es práctico. Lo que es práctico es olvidarnos del par y controlar con la corriente. Claro, los resultados pues tienen que medirse, ¿no? Finalmente tú quieres hacer seguimiento de trayectorias, pues tienes que medir que todo se realice adecuadamente. Si controlas con corriente y no tienes los resultados es porque está mal tu modelo, ¿no? Simplemente es eso. O puede ser que pasas a través de un tren de engranes que no nada más es este sencillo que tenemos aquí de 2 y ya, y tenga mucho juego, tenga backslash, y eso pues te lleva a que los controles sean malos, ¿no? Que esté oscilando, se esté moviendo feo, nunca lo puedes parar porque se pasa o se viene. Entonces, como el backslash tiene una histéresis no simétrica, es decir, para un lado es más grande y para otro lado, al cruzar por cero, se mueven mal. Lo que tienes es un juego, cuando estás en cero es un juego. Entonces tú estás controlando un motor, le das un voltaje si estás en este lado, y se supone que le das un voltaje pequeño y empieza a moverse. Pero en la práctica pues le vas a dar un voltaje y no se mueve al principio. Hay una parte que tienes que aumentar el voltaje en la ley de control hasta que empieza a moverse. Pero eso no está en ninguna ecuación. Son problemas que encuentras en el laboratorio. Que se resuelven, pues, pero con un buen motor, un buen tren de engranes o con una compensación de esa parte. La fricción tampoco entra casi nunca en las ecuaciones, ¿no? Dijimos que podíamos meter en las ecuaciones de Euler-Lagrange, podíamos meter fricción viscosa. Esa sí la podemos meter porque depende nada más de la velocidad y nos sigue dejando ecuaciones manejables matemáticamente. Pero fricción de Coulomb no la puedo meter porque tiene una singularidad, tiene una discontinuidad que no es manejable para la solución de una ecuación diferencial. Entonces, por eso, normalmente hay esquemas prácticos de compensación de fricción y de fricción de Coulomb. Si hay, lo puedes hacer y nosotros hemos hecho aquí y funciona. Pero matemáticamente pues no puedes probar la estabilidad, la convergencia. Y entonces, bueno, queda del lado práctico, pero funciona. Hay estrategias de control basadas que consideran de Coulomb y viscosa por medio de ecuaciones diferenciales que son muy rápidas para que la de Coulomb es una discontinuidad, entonces viene aquí y brinca. Hay ecuaciones diferenciales que se llaman el modelo de Lucre, que lo que hace es subir inmediatamente. Las dinámicas son rápidas y complicadas, pero se puede utilizar. Pues eso normalmente es lo que se utiliza cuando se quiere compensar ese tipo de cosas en un manipulador, por ejemplo, en un robot móvil, en cualquier cosa de estas, ¿no? Que tenga motores involucrados. Si no queremos eso, tenemos que conseguirnos un mejor motor normalmente, un mejor tren de engranes. Y claro, los precios suben. Los de 500 pesos pues no funcionan exactamente igual que los de 7,000 pesos que cuestan los bien maquinados, ¿no? Bueno, pues estaban, ahorita no sé cuánto, ¿no? Con esto de las inflaciones, ¿no? Disculpe, ¿podría repetir por qué se decanta uno por elegir control por corriente cuando el motor que se controla por voltaje es más barato? Supón que estás aquí, en este, ¿no? Este es tu modelo, olvídate lo que vimos, pero tienes un motor. Hay un motor. Entonces, al principio,
queremos, por supuesto, tengo el motor y lo alimento con un voltaje. Y eso lo que me da es una velocidad, pero que no está asociada con el par, con la fuerza, con el par de carga. Ese es el problema. Entonces, yo quiero no nada más que se mueva el motor. Para las ecuaciones de Euler-Lagrange requiero, para la ecuación D de Q por Q dos puntos más que C de Q punto por Q punto más C de Q igual a tau, requiero aplicar un par pues al manipulador. Eso es lo que me hace falta. No que se empiece a mover el motor, nada más. Porque yo le puedo dar un voltaje y se empieza a mover, pero no sé qué par hay. Y como no sé qué par hay, y la ley de control me pide un par, pues no voy a poder seguir la trayectoria que necesito. Necesito que el motor me entregue un cierto par medido. Ese es el problema. Entonces, si hago eso, las ecuaciones de la parte eléctrica lo que me dicen es, a partir del par generado, es que hay una relación del par con la corriente, donde este Km es K1 por phi. Entonces, lo que tienes aquí es que la corriente se relaciona con el par. Entonces, si a ti te piden 5 newton, pues entonces nada más divides entre la constante Km y tienes la corriente que debes de aplicar a tu motor. Por eso digo que los controladores son de corriente. Siempre que tenga un motor y quieres controlar por par, necesitas tener un control de corriente. Porque si no, pues aquí te dice, a ver, para poder evolucionar, que el efector final haga esto, necesitas una curva de par diferente, ¿no? ¿Cómo haces que el motor siga esta curva de par? Pues a partir de una corriente. Te genera una curva de corriente que es la que debes de seguir y es la que le vas inyectando a la fuente de corriente. Yo quiero esta corriente a la salida. Claro, también la fuente tiene sus constantes, ¿no? Sus valores que le tienes que meter para que te dé esa corriente. Entonces esa es la razón. No puedo controlar con voltaje porque el voltaje solamente me asegura una velocidad, ¿sí? Yo le meto un voltaje y se va a una cierta velocidad. Le meto otro voltaje y se va a otra velocidad. Pero si no considero el par de carga, ya no sirvió para nada el control de voltaje. Necesito corriente, a eso es lo que me refería. Y por eso decía, los controles de voltaje son fáciles de realizar, pues, en circuiterías. Los de corriente ya no. No sé, ¿tú eres electrónico o no? Acuérdate, las fuentes conmutadas tienen que ver con eso. Normalmente los controles de corriente van a 20 kHz, por ejemplo. Y pues son complicados de hacer, ¿no? No necesitas que no tenga mucho ruido. Pues son ya dispositivos especializados, pues. Y por eso los compramos. Normalmente uno sencillo para estos motores de CD nos cuestan alrededor de, bueno, los que pagan $350. No sé aquí si ya los venden en las tiendas estas de robótica. Había puros de voltaje antes, cuando armábamos. Yo lo digo porque armábamos. Yo no he trabajado mucho en manipuladores, en algunos trabajos nada más, pero sí en los robots móviles. Y al principio pues no los vendían los robots móviles. Aquí tenemos una historia que hicimos de todos desde hace cuando empezó mecatrónica. ¿Hace cuántos años? Es como 20 o más, 20 yo creo. Eduardo y yo empezamos a hacer, Eduardo Aranda, los construimos, los primeros que teníamos que construir todo. Construimos el sistema de posicionamiento también, lo hacíamos por sonido, hacíamos, lo que ahora hacen nuestros sistemas de posición de cámaras, lo teníamos por sonido, localizábamos el vehículo por emisión de sonido y recepción de sonido, y entonces ya triangulábamos y lo teníamos funcionando. Pero todo lo tuvimos que hacer en su momento. Ahora que ya es comercial el asunto, hasta los drones, ¿no? Ya ven que cuánto tiempo ha pasado, ya los drones los pueden conseguir a precios aceptables hasta para jugar, ¿no? El problema es que tanto lo podemos manipular acá.
Aquí también, por ejemplo, Hugo construyó sus drones en un principio. Ahora ya casi los venden hechos. A excepción que no hacen exactamente lo que uno quisiera, ¿no? Si se fijan, muchas de las tesis de los estudiantes ahora consideran drones comerciales, pero se controla por los ángulos de Euler para que se muevan. Y eso no es precisamente un control dinámico, no están controlando el empuje de las hélices. Entonces ya ahí tienen un modelo simplificado para eso. Y es como esto, ¿no? Si yo controlo en corrientes y considero este modelo, pues realmente es un modelo simplificado, pero suficientemente complejo para representarme totalmente la dinámica, cosa que no ocurre siempre en los drones, porque los drones ya tienen un sistema interno de estabilización que hace que no cometamos tonterías y los estemos estrellando a cada rato, ¿no? Si tiene medición de altura, tiene cámara, y cuando se va solamente se controla y se queda allí, casi siempre, ¿no? Luego puede fallar, pero entonces esa es la razón por la cual necesitamos un control de corriente. Bueno, los veo el lunes, ¿no? Sí, gracias.